Jimena Ayub con su segunda tesis, Graciela Jainski, que no sé por qué doctorado ya qué cosa va, Silvina Ferreira dos Santos, Carlos Manicini, que ya es magíster y ahora va a ser jurado dentro de poquito de Lucila. Dirigimos la investigación de la doctora Beatriz Rodríguez y quien sabe. Lo que requiere la UNLAM en esta participación, además de unos cuantos requisitos, es que podamos trabajar en recursos humanos. Eso quiere decir no recursos humanos de una multinacional, sino utilizar los recursos humanos de la EAPG, lo que acabo de decir, para todo el trayecto que tengan hecho, que es mucho, haber hecho el posgrado, trabajar en científica, en académica, en gestión, por fuera de gestión, en el Raskowski, pueda calificar para ser director, para ser investigador, porque bueno, ahora voy a leer una cita de Freud donde él ya nos advierte que nuestro trabajo en el consultorio es el de investigar. Presentamos los integrantes y agradeciendo el lugar que nos toca a Beatriz y a mí, les vuelvo a recordar entonces que Marta de Giusti me habló esta mañana que está en el YouTube y que también fue de manera con Fabeluque, con Jainski, con Club, con Enrique, con Mabel, conmigo, con Manicini, muchísima gente que trabajamos en investigación que no calificó para la UNLAM, pero sí saben investigar. Ni hablar de tu hermana Sandra, que fue la primera con la que nos pusimos a tiro y nos conectó contigo. Dice Freud en el año 1920, psicoanálisis es el nombre, primero, de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. Segundo, de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas, en esa época, fundado en nuestra indagación. Tercero, de una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando. Sobre todo nosotros sabemos mucho acerca de lo manifiesto y lo latente, y a Beatriz te paso la palabra. Buen día, fue Bruno, que están llevando a cabo su maestría, y en el equipo anterior teníamos un maestrando y un especializanda. Es una condición que la universidad pone los equipos de investigación, la formación de recursos en investigación particularmente. Y la verdad es que nosotros estamos desde casi 4 años procurando que despertar el interés de los socios de la escuela para llevar a cabo investigación dentro de la escuela. Y todos tienen nosotros. Hacer consciente lo inconsciente, bueno, desde lo más elemental, conocemos que no se conoce. Para conocer algo que no se conoce, es hacer la pregunta adecuada. El texto completo, yo voy a leer una hojita más y media. El texto completo lo van a encontrar en el libro del Congreso, la escuela de 2 presentaciones, ¿cierto? Una presentación que hice en unas mesas pre-congreso. Y vamos a, ¿por qué investigamos esto? A ver si estamos tan lejos de tarde, se instaló un teléfono en la vivienda. Comenta Martin Freud, el hijo de Sigmund, en su libro Sigmund Freud, mi padre, que el ruidoso aparato fue colocado bastante alto en la pared de un pasillo, de modo que solo pudiera ser alcanzado por adultos. Los niños de la casa, que de cualquier manera no tenían a quien telefonear, lo contemplaron con temerosa curiosidad y pasaría mucho tiempo hasta que se atrevieran a usarlo. Martin Freud relata como una curiosidad en el carácter del maestro su aversión por el teléfono. Como en casa todo se disponía para satisfacer sus deseos, dice, se tomaron las precauciones para evitar que lo usara.
Por entonces los teléfonos eran raros en Viena y si bien los médicos fueron los primeros en tenerlos, y aunque no le negaban mérito a la posibilidad de oír a distancia, que aún los cuentos de hadas respetarían como inalcanzables, Freud lo detestaba, esencialmente porque él polarizaba la escritura como el lenguaje del ausente. Las necesidades individuales, dice Freud en 1908, y el ansia de goces han crecido en todos los sectores. Un lujo inaudito se ha extendido hasta penetrar en capas sociales a las que jamás había llegado antes. La irreligiosidad, el descontento y la ambición han aumentado en amplios sectores del pueblo. El extraordinario incremento del comercio y las redes de telégrafos y teléfonos que envuelven al mundo han modificado totalmente el ritmo de vida. Todo es prisa y agitación. ¿De 1908? La noche se aprovecha para viajar, el día para los negocios, y hasta los viajes de recreo exigen un esfuerzo al sistema nervioso. Consecuente en sus ideas, aludiría a los desarrollos tecnológicos como dispositivos protésicos, 1908, afirmando décadas más tarde que el hombre ha llegado a ser un dios con prótesis, bastante magnífico cuando se colocan todos sus artefactos, aunque puede ser ocasión de algún sinsabor. Tienes derecho, dice Freud en 1930, a consolarse con la reflexión de que este desarrollo no se detendrá en el año de gracia de 1930. Tiempos futuros traerán nuevos y quizás inconcebibles progresos en este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación del hombre. Estamos hablando de algo que nosotros elegimos como objeto de estudio, algo de lo que Freud ya estaba hablando en 1908, en 1930. Tal como el maestro predijera, los dispositivos tecnológicos han devenido curiosamente parte de nuestra identidad. Eso lo sabe hoy cualquiera que haya perdido o olvidado ocasionalmente su teléfono celular. Nos completan, tienen la facultad de generar una ansiedad que ellos mismos se encargan luego de calmar. La ilusoria convicción de estar conectados, suspendidos en una simultaneidad que ha abolido tiempo y espacio. Bueno, dejo esto, vayan al libro del Congreso de 2010 y van a encontrar el texto completo. Lo que a mí me interesa es destacar que para llevar a cabo una investigación, cualquier investigación, lo que cuenta es la pregunta. Ahora bien, parece muy difícil investigar cuando uno mismo es parte del proceso. O sea, en esto de realidad virtual todos estamos inmersos y todos tenemos una participación, pequeña o más grande, pero estamos no inmersos, atravesados. Así que bueno, la formulación de ese interrogante es un proceso. Lo que nosotros vamos a ver a través del trabajo que va a leer ahora Alicia es el proceso de construcción de esa pregunta de investigación, que cuando Jimena lea su trabajo vamos a ver que está consolidado. Así es. Bueno, eso es todo. Bueno, gracias. Acerca de las resistencias que, agregando esto que dice Beatriz, ¿no? Que todos teníamos, tenemos y tendremos para hacer una tesis, estamos muy, pero muy contentos y contentas acerca de la cantidad de llamados, hay varios que se sonríen, de gente que está interesada en llevar adelante su tesis. Esto es un logro de los últimos años de la EAPG, y con Inés y con Mónica, Beatriz y yo estamos pensando, antes que termine la gestión, de hacer un departamento de investigación donde todos, nosotros tenemos una comisión de posgrado, pero hacer un departamento donde podamos hacer consultas más complejas, con más tiempo y no tan unipersonales. Expliqué que Silvina Ferreira tiene un inconveniente personal, me voy a hacer cargo del trabajo de ella, que es un trabajo de pensamiento, no es un proyecto de tesis,
Silvina es psicóloga, psicoanalista, miembro plenario de la EAPG, es profesora titular de intervenciones clínicas con niños y adolescentes en la Maimónides, es miembro del Board latinoamericano sobre el pensamiento de Winnicott, es autora de varios trabajos sobre infancias y adolescencias en ambientes tecnológicos, compiladora y coautora del libro Clínica con Adolescentes, Problemáticas Contemporáneas, publicado por Editorial Entre Ideas, que va por la 3ª edición, y una de las cosas por las que fui invitada acá es para que realice su tesis, ya que, bueno, es una de las personas que trabaja, como tantas personas trabajan acá sobre estos temas y han trabajado. El título que le puso Silvina a su texto es Construyendo investigaciones en psicoanálisis, lo problemático como punto de partida. Esto se refería a Beatriz, que así cuando terminamos nosotros el tema de investigación sobre fertilidad, nos hacían todo el tiempo preguntas sobre subrogación, entre Ricky Martin, el otro, Marley, no sé cuál, no sabemos nada de subrogación. Y ahora ya estamos, les aviso, con la inteligencia artificial acá, de lo cual no tenemos la menor idea, y vamos a poder tener la menor idea, así como este trabajo de cocina, es un trabajo, como hacemos en el consultorio, ¿sí?, de aprender a complejizar las preguntas. El psicoanálisis, dice Silvina, es un método de investigación de los fenómenos psíquicos tendiente al alivio del sufrimiento y el reposicionamiento subjetivo. Si bien investigar es inherente a la tarea clínica, en esa territorialidad singular del caso por caso, Freud distingue 2 tiempos y operatorias en la función analítica interrelacionados. Dice, la coincidencia de investigación y tratamiento en el trabajo analítico es sin duda uno de los títulos de gloria de este último tiempo. Sin embargo, la técnica que sirve al segundo contrapone hasta cierto punto a la primera. Para el analista, la conducta correcta consistirá en pasar de una actitud psíquica a la otra al compás de sus necesidades, en no especular ni vacilar mientras analiza y en someter el material adquirido al trabajo sintético de pensar solo después de concluido el análisis. Esta distinción, dice la autora, alternancia e interrelación entre 2 actitudes psíquicas del analista oscila entre la intervención analítica en una problemática singular y la preocupación por devengar en la transversalidad de los casos clínicos lo paradigmático en tanto modelo conceptual. Freud siempre se ha esforzado científicamente por lograr generalizaciones, lo cual resulta elocuente en la metapsicología que plantea. En este sentido, más estrictamente epistemológico, él plantea investigar como lo que constituye una tarea un tanto descuidada por los analistas. De hecho, escasea en la formación la transmisión de recursos metodológicos más adecuados para tal función. No son pocos los tropiezos y la falta de expertirse que se vivencian ante la tarea. Esta cuestión hace necesario repensar la formación del analista como no solo orientada al campo clínico. Pienso, dice la autora, que clínica, investigación y docencia son eslabones articulados y mutuamente implicados. Disculpen la velocidad, pero empezamos más tarde, tuvimos un inconveniente y me parece que merece Jimena y todo el público que estamos muy agradecidos poder intercambiar. Esto nos lleva a intentar construir respuestas conceptuales y luego a compartir con otros ese conocimiento producido, lo cual redundará en una mayor espesura de la intervención terapéutica. Es decir, mejora o afina nuestra caja de herramientas y nuestra eficacia. Otras razones pueden aventurarse respecto a por qué investigar en sí mismo nos resulta un problema a los analistas. Y tomo en consideración algunas experiencias propias transitadas. Vamos a cortar algunas partes. Investigar, entonces, supone abrir el juego a la interpelación y la deconstrucción, no solo de saberes adquiridos, sino de la propia subjetividad. Yo agregué sorpresa, ¿no? Un acontecimiento, algo que sorprende, una pregunta nueva. Para que pueda emerger algo del orden de lo nuevo. Deseo de saber en marcha, tolerancia para la conmoción narcisista que implica arrojarse a lo desconocido. Para eso son necesarios para la travesía epistemológica. Es así que, a modo de ejemplo, menciono la herida que significa reconocer que muchas de nuestras presentaciones y escritos son en gran parte ensayos, muy valorados en el campo psi al ajustarse a cierto ideal imperante.
aquel modelo que clama por mostrar el oficio de la escritura, el gusto por las citas, lo imprescindible del epígrafe, en su coqueteo con lo literario, el exceso de reverencias teóricas y especialmente la toma de posición personal sobre un tema en particular, sustentando entre otros autores sin casi ninguna o nula fundamentación. En el fondo, nuestro trabajo ronda sobre aquello que se llama estado del arte, sin que podamos avanzar en una producción de conocimiento sustentable. Metodológicamente, que entonces arroje conclusiones con apoyatura en alguna evidencia que la avale. Deconstruir ese modo tan ornamental de escribir y presentar ideas, pero a la vez desnutrido de fundamentación en lo argumental, es todo un desafío. Vale la pena. Entonces, si los conceptos son emergentes de épocas y llevan sus marcas, no podemos someternos a la inercia de su anacrónica aplicación sin revisitar la teoría y hacer el esfuerzo por deslindar lo que aún conserva vigencia explicativa de aquello que ya no. ¿Cómo pensar temáticas y problemáticas del siglo XXI con conceptualizaciones del siglo XX? Especialmente cuando el contexto cultural atraviesa un proceso de virtualización acelerado, como nos habla Byung-Chul Han. En lo problemático a mi problema pregunta de investigación, que es en donde está parada Silvina Ferreira, ¿cómo se recorta una temática y en particular, donde se para Silvina Ferreira, y en particular aquella problemática más propia que nos mueve a investigar? ¿Se trata de un tema que se elige o no se encuentra como efecto de recorridos que insisten en arrojarnos a un mismo lugar, aún desde aristas y perspectivas diversas? En el caso de la autora, las infancias y problemáticas han sido tema de preocupación y práctica desde mis inicios profesionales. Incluso por un breve intervalo en el cual no atendí niños, continué ocupándome de ellos en su intersección con lo escolar y lo virtual. A lo largo de todos estos años, que son muchos, se fueron evidenciando cambios en el modo de producción de las infancias, acorde a las transformaciones socioculturales que fueron aconteciendo. Concebimos infancias y al estatuto de niños y niñas y niñes de modo diverso en dos sentidos fundamentalmente. El primero como sujetos de derecho y no más como objetos de tutela. Y el segundo nos resulta imposible una mirada universal y homogeneizante de este grupo etario, de sus problemáticas y necesidades de intervención. Ya todos hablamos de adolescencias, infancias. Las diferencias en juego, cada vez mayores y más polarizadas, económicas, geográficas, culturales, tallan una heterogeneidad que fuerza a polarizar el concepto y hablar así de infancia. El mundo es otro. Ante el desfondamiento institucional, dicho por el COVID, la lógica económica del mercado avanza, impone sus reglas del juego y sus trazas en la subjetivación contemporánea. En este contexto sociocultural más disperso, contingente, las infancias configuran su entramado psíquico. Apenas llegado a la cultura contemporánea, un niño será alojado allí y se subjetivará. Entre, comillado, dispositivos presenciales y virtuales, textualidades, palabras, imágenes y operatorias de funcionamientos diversas que dejarán sus marcas en la experiencia tan propia que haga del tiempo de infancia contemporánea. Es una cita de la autora. Ante un cambio tan sustancial de las condiciones productoras de subjetividad y armado psíquico, se torna necesario pensar cómo éstas se producen tomando la experiencia que las infancias hacen de la virtualidad. Ante tantas transformaciones y problemáticas tan diversas que se abren y que pueden motivar a muchísimas líneas posibles de indagación, el trabajo de circunscribir o recortar algún aspecto en particular es esencial para iniciar un trabajo de investigación viable y factible de ser realizado. En las consultas clínicas, en los procesos de análisis y en los talleres realizados en escuelas, niños, padres y docentes, surgen algunos emergentes significativos de manera recurrente, muchos de ellos haciendo referencia al juego y a sus representaciones contemporáneas y presentaciones contemporáneas. En términos generales, los adultos suelen insistir en que los niños de ahora no son como los de antes y que ya no juegan como los de antes, en relación a una menor cantidad de tiempo dedicada al juego, como así también a un modo de hacerlo diferente, muy distante al de la propia infancia, ahora viven pegados a la pantalla, entre comillas. Encontramos que el uso de videojuegos resulta una práctica transversal a todos los niveles socioeconómicos, especialmente a partir de la condensación de la telefonía celular e Internet.
Los adultos suelen plantear con gran preocupación la cantidad de horas que los videojuegos absorben a niños y adolescentes y atribuirles un efecto nocivo, adictivo, que deteriora la capacidad del juego y la socialización de los niños. El proyecto de Jimena va a hablar sobre esto y profundizar sobre las entrevistas que tuvimos y hacer cierta autocrítica sobre si todo es adictivo, ¿no? Muchas veces la virtualidad es esgrimida por los adultos como única responsable de atentar contra la capacidad para jugar, dando por hecho que allí no hay fenómeno lúdico alguno. Lo diferencial es sopesado a priori como desviación concluyente. Si bien observamos que es la pantalla el territorio que principalmente niños y adolescentes eligen para jugar, no se puede invalidar la consideración de una multiplicidad de factores y su incidencia. La retracción del espacio de lo público sobre lo privado y el recorte del tiempo de ocio, la explotación de lo placentero como medio de sometimiento, también la hiperestimulación de lo productivo desde los imperativos sociales. También se podría pensar si las pantallas no les han permitido a los niños restituir un espacio de juego y encuentro con otros tales como ha sido en otra época, la plaza, la vereda, y yo agregaría lo que vivimos en pandemia. No creo que esta investigación se hubiese llamado como se llame si no hubiese sido finalizando la pandemia, ¿no? Las investigaciones realizadas sobre el uso de videojuegos desde diversas disciplinas cuentan con aportes favorables y desfavorables al respecto por partes iguales. Cabe preguntarse, articulando la noción de infancia, juego y virtualidad, cómo la transformación del contexto social y cultural, con su fuerte pregnancia virtual, afecta la capacidad que un niño pueda tener para jugar al desplegar su actividad entre pantallas y dispositivos. En el texto Este ambiente tecnológico, de Maru Farrés, Ferreira dos Santos y Viviana Veloso, del 2008, se habla cómo estar habitado con destreza y de modo tan natural por las infancias contemporáneas y cómo operar en un espacio subjetivante en la actualidad. Cabe preguntarse, como se preguntan ahí sobre la virtualidad, que propone un contexto de interacción psicosocial con coordenadas novedosas, como también nos planteó Paula Sibila en varias de las intervenciones que tuvo acá en sus textos. Entonces, cabe preguntarse si mucho de lo que hacen los niños en la virtualidad, no refiriéndome solo al uso de videojuegos, sino lo que hacen en otras pantallas, se acerca a lo que Winnicott concibió como el play o el game. Pregunta, ¿no? Todo ello nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuándo los niños en edad escolar usan videojuegos y juegan de acuerdo a la conceptualización que realiza Winnicott sobre el play o el game? De esta pregunta se derivan los siguientes interrogantes. ¿Qué características presenta el uso de los videojuegos para que pueda ser considerado un playing, que es la palabra que utiliza el gerundio, ¿no? Winnicott, desde una conceptualización del autor? ¿Qué características presenta el uso de los videojuegos que pueda ser considerado solo un juego o un game desde la perspectiva conceptual de Winnicott? Entonces, el recorrido, y voy terminando, que me propongo llevar adelante en el proyecto de tesis, tiene como objetivo generar, explorar y describir el uso que los niños en edad escolar hacen de los videojuegos, trazando una descripción de las características que presenta el uso de estos juegos para que sea considerado un play desde la conceptualización de Winnicott. Y por otra parte, describir aquellas características que presenta el uso de los videojuegos para que sea considerado un game desde la conceptualización también de Winnicott. Hay mucho camino para andar. Un proyecto resulta un trabajo de imaginarización de un derrotero que nos lanza a lo incierto. Posiblemente algún saber sea alcanzado o construido, pero sin que podamos calcular qué será de nosotros mismos. Luego de cruzar la travesía, como será ese otro analista que la experiencia arrojará al efecto de transitar su proyecto de tesis. Bueno, gracias a lo que nos acercó Silvina. Y voy a presentar, que ya la conocemos, a la licenciada Marina Jimena Ayub, licenciada en Psicología Clínica de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicoanálisis de la APG UNLAM, miembro del equipo de investigación Psicoanálisis y Virtualidad, APG UNLAM. Bienvenida al ruedo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, este es un pequeño resumen del proyecto de tesis de maestría.
Se titula La realidad virtual como tercera realidad y sus procesos de pensamiento. Es un recorte de parte de la investigación. Bueno, y también es como un derivado de la tesis, del trabajo final integrador de la especialización con respecto al tema de psicosis, que presenté en diciembre del 2022. El presente proyecto de tesis de maestría surge de los cuestionamientos acerca de la comunicación, los procesos de percepción de la realidad planteados en la investigación, procesos de pensamiento, narcisismo y rasgos identitarios en usuarios de realidad virtual, comprendida en el programa CIT-MA2 con financiación del UNAM. A partir de estos cuestionamientos se abrió un camino de indagación acerca de la coexistencia de más de dos realidades ya conocidas, la realidad psíquica y la realidad material, siendo la realidad virtual un tercer espacio con determinadas características que coexisten y se interrelacionan con las realidades antes mencionadas. Se destaca aquí el despliegue e influencia de las tres realidades en los procesos primario y secundario de pensamiento y los productos psíquicos consecuentes de esta interrelación. Un poquito más despacio. Asimismo, es una continuación de los desarrollos planteados en el trabajo final integrador, el desencadenamiento de una psicosis, Ayub 2022, que aborda la función del delirio como forma de pensamiento e interpretación de la realidad construida a partir de formaciones psíquicas patológicas. El presente proyecto aspira a desarrollar y profundizar las ideas allí postuladas, considerándose de algún modo este trabajo una línea de continuación y avance sobre la temática. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿La realidad virtual puede ser considerada una tercera realidad? La realidad virtual es una forma en la que se inserta la realidad psíquica. Esta tiene la característica de que surge en parte del usuario y en parte de la propuesta que hace el software cualquiera sea. Se considera que el trabajo responde a la siguiente hipótesis. La realidad virtual podría ser considerada una tercera realidad y de la misma se desprende que el objetivo general es conocer la incidencia o articulación de la realidad virtual en el psiquismo. Para un mayor análisis se describen los siguientes objetivos específicos. Describir la incidencia de la realidad fáctica en la realidad psíquica, comparar la realidad fáctica y la psíquica con el funcionamiento de la realidad virtual, describir cómo incide la realidad virtual en el proceso primario de pensamiento y conocer qué es lo que controla la realidad virtual en relación a los deseos y pensamientos de los usuarios. La metodología. En función de la hipótesis postulada, la realidad virtual podría ser considerada una tercera realidad. Se utilizará para su verificación el diseño de la investigación que responderá al paradigma interpretativo con enfoque cualitativo. Se llevará a cabo 5 entrevistas semidirigidas a usuarios de realidad virtual y para el análisis de los resultados se utilizará el método comparativo constante, creado por los sociólogos Werner Glasser y Anselm Strauss en 1967. Este método permite desarrollar una teoría que deriva inductivamente de datos empíricos a través de un conjunto sistemático de procedimientos, desarrollando teoría con la consciente generación de categorías conceptuales por comparación de grupos que progresivamente se relacionan entre sí. Esta herramienta metodológica implica la recolección y análisis de los datos y la construcción simultánea de un marco teórico central que guiará la investigación. El universo estará constituido por usuarios activos de realidad virtual, la muestra seleccionada será por conveniencia y estará conformada por 5 usuarios activos de realidad virtual. Los datos que se desprenden de cada uno de ellos constituirá la unidad de análisis. Respecto a la realidad virtual, las disciplinas tecnológicas avanzan con gran velocidad con el correr de las décadas. Los productos y ordenadores que antaño eran de altos costos, en la actualidad se encuentran disponibles para uso doméstico, facilitando la interacción usuario-ordenador. Las interfaces de última generación corresponden a modalidades de realidad virtual y favorecen la inversión en las diferentes aplicaciones, pudiendo implementarlas en variadas rutinas en la vida cotidiana. Entre los variados ejemplos encontramos oficinas virtuales, consultas y asesorías en donde se utilizan bots como respuestas automáticas. El concepto de realidad virtual se presenta como término entre los años 80 y 90. A partir de la aparición de nuevos ordenadores y productos digitales,
en los que los usuarios pueden vincularse con ambientes inmersivos y artificiales. Este entorno es creado con recursos multimedia y nuevas tecnologías que permiten a los sujetos experimentar percepciones en el campo de la realidad, pero con funcionamientos a nivel del proceso primario de pensamiento. Es decir, se conjugan varias realidades al mismo tiempo. Pueden participar varias personas en espacio y tiempo, y a nivel temporal-espacial se rompe la frontera, generándose un clima vincular particular. El psiquismo se encuentra invadido por múltiples informaciones, avasallado por un exceso de estimulación que puede en ocasiones dificultar la elaboración y asimilación psíquica de las mismas. La doctora Cristina Botella Arbona y otros, en 2007, explica el concepto de realidad virtual como aquella tecnología de línea tridimensional que, por medio de un ordenador, permite la simulación de una realidad que introduce elementos del ambiente que puedan ser útiles para los objetivos propuestos para cada sujeto. También adhiere que la interacción del usuario con la realidad virtual se asemeja a la manifestada en el mundo real. La realidad virtual presenta como característica la temporalidad de los eventos, atemporalidad, y actividades, siendo posible su inmersión en cualquier circunstancia en la que se encuentre el sujeto. Así es posible que los usuarios accedan de forma remota a clases, consultas médicas, sesiones de terapia, inclusive pueden realizar negocios digitales que no son accesibles de forma material, entre muchas más posibilidades. Se adhiere también la creación de una moneda virtual cuya existencia se controla por medio de aplicaciones, con las que se pueden realizar diferentes transacciones comerciales e inversiones sin contacto con la materialidad del billete, siendo su contracara que, a medida que la invasión de los contenidos de una realidad se acrecienta, el sujeto presenta la necesidad de filtrar la información y posicionarse de forma reduccionista en la comunicación e incorporación de la misma. Es decir, comprime conversaciones donde los emojis son parte de la semántica comunicacional, mensajes breves o explicaciones sobre temas complejos en videos de pocos minutos. Es un espacio donde se deconstruyen los conceptos temporales del aquí y ahora, en donde se presenta la posibilidad de indagar sobre el orden corporal, la identidad, los lazos interpersonales y el alcance en la interceptación de los procesos de pensamiento que tendrían como resultado la transformación de percepciones de la realidad fáctica. Otra de las características que posee esta realidad se explicita en la forma en que la disposición de los algoritmos en un dispositivo influyen en el deseo de los sujetos, como por ejemplo mediante la lectura con cámaras frontales del registro ocular. Los algoritmos hacen una interpretación y crean una tendencia a que las personas tengan la percepción de lectura del pensamiento. Genera en el usuario la sensación de estar inmerso. Sí, genera, siempre, es la queja de cada vez que leo, pero es verdad, leo rápido. Genera en el usuario la sensación de estar inmerso en un mundo determinado con leyes diferentes a la materialidad y crea la posibilidad mental de funcionar con diferentes herramientas psíquicas. La doctora Beatriz Rodríguez desarrolla esta temática en realidad virtual y psicoanálisis, donde explica cómo la virtualidad genera nuevos modos de organización de la comunicación, transformando la percepción de la realidad promovida por la coexistencia de diferentes realidades. Aclara que el psicoanálisis ya había ventilado semejante cambio a nivel de los sujetos y dice: por cierto, el psicoanálisis ya ha sido un formidable anticipador de la constitución de tales campos, al diferenciar la realidad fáctica de la realidad psíquica y reconocer la eficacia de esta última. Pero la exponencialmente creciente interconectividad humana generada por los medios electrónicos de comunicación a escala global ha dado lugar a la ilusión tridimensional a que llamamos realidad virtual. Rodríguez, 2012. Otro de los aspectos a tener presente es la posibilidad que presenta la realidad virtual como ámbito proclive a la sugestión y su tendencia a oponerse a la materialidad, creando un paralelismo entre ambas realidades, tanto material como mental, y conduciendo a los sujetos a la inmersión confusional donde es imposible la diferenciación entre ambas. De esta forma, se puede observar que las tendencias personales a la elección de modalidades de uso en la virtualidad conllevan un rasgo subjetivo histórico que puede analizarse de forma particular. El funcionamiento psíquico no queda por fuera de esta transformación. El mecanismo disociativo es utilizado como vía de sostenimiento de las tres realidades de forma paralela.
Generalmente no es generador de conflictos a nivel del pensamiento, pero existen algunas excepciones, en especial las referidas al uso patológico de la realidad virtual en lo concerniente al despliegue de mecanismos de defensa psíquicos frente a determinados aspectos de la realidad fáctica que pueden ser intolerables o de gran dificultad para el sujeto, como así también el tipo de consumo de esos productos y el consecuente avasallamiento de información como modalidad de afectación mental, posible distorsión y producción de estados confusionales en los sujetos que lo consumen. En referencia a la realidad fáctica, durante décadas se han investigado diferentes modalidades de poder cuantificarla, de determinar qué es real, aprehensible para cada humano y cuáles son las construcciones producto de su conformación psíquica. El diccionario de la Real Academia Española describe el adjetivo calificativo fáctico-fáctica como perteneciente o relativo a los hechos. También adhiere otra descripción, fundamentado en hechos o limitado a ellos, en oposición a teórico o imaginario. Los hechos de la realidad fáctica poseen como característica la posibilidad de ser observables y cuantificables, de existencia inexorable, enfrentan al sujeto con las limitaciones impuestas por los hechos concretos. El individuo en su intercambio pulsional con su entorno intenta calcular y cuantificar los aspectos de la realidad bajo la fantasía de un total acaparamiento o integración con la misma. Se presenta de esta forma una dicotomía entre lo que la realidad realmente es y las posibilidades que cada sujeto tiene de poder abordarla en función a sus posibilidades y lo que quieren conseguir mediante el intercambio con la misma. Otto Fenichel en 1966 explica que la tendencia domina los instintos, conduce el desarrollo intelectual y por consiguiente disminuye la primacía de la fantasía y se establece el criterio de realidad. La adquisición del habla propicia la aparición de la prueba de realidad. En sus primeros contactos con el mundo, el humano puede, mediante la omnipotencia de la palabra, realizar intentos de control de los objetos del mundo externo. El pensamiento primitivo no está en concordancia con la realidad, sino que su conformación arcaica describe un funcionamiento psíquico con tendencias mágicas como intento de control del mundo externo. El autor lo describe como una preparación para la facultad de hablar convierte este pensamiento en lógico y por consiguiente se adentra en el proceso secundario de pensamiento. Por lo tanto, la diferenciación de las funciones mentales que constituyen el aparato psíquico se dirige al control de estímulos y a su vez al mundo exterior, propicia la diferenciación del yo como instancia separada y en contacto directo con la realidad fáctica. El mundo externo, en los primeros momentos de la vida de un sujeto, constituyen un propulsor de innumerables estímulos que el aparato psíquico incipiente no puede manejar y que mediante el aparato de percepción, de protección psíquica de estímulos intensos, conducen al sujeto a tomar una posición activa frente a la realidad. Jung 2022. El concepto de principio de realidad no se condice con la realidad objetiva, sino que se refiere simplemente a la capacidad del yo para determinar si un contenido mental dado deriva de una fantasía interna o bien de una percepción externa. Según Sigmund Freud, sostiene que las propiedades formales del pensamiento tienen un isomorfismo con las propiedades del mundo real. Explica cómo el contacto del sujeto con el mundo exterior y sus objetos determina lo que luego se constituye como realidad psíquica. Se tiene presente el hecho de que el autor describe al yo como un área diferenciada del ello a partir del contacto con la realidad fáctica y presenta como función el garantizar el principio de realidad. La fantasía y el deseo inconsciente son los protagonistas en la sustitución de la realidad fáctica por la realidad psíquica. El camino al equilibrio en la economía psíquica tiene como eje la reproducción enmascarada de contenidos inconscientes que, a pesar de los intentos de tramitación psíquica, pujan hacia la conciencia. El interjuego de las instancias psíquicas es el demarcador de la disposición de las áreas de realidad psíquica y realidad fáctica, es decir, que todo lo que corresponde a la conciencia tiene su origen en el inconsciente. Como se desarrollará en la presente tesis, las tendencias confusionales entre la realidad psíquica, fáctica y virtual son parte del proceso de inmersión de los sujetos en las nuevas tecnologías y la participación de las mismas en vastas áreas de la vida de los usuarios. Asimismo, se demostrará que los contenidos de la realidad virtual tienen aspectos de funcionamiento similares a los de la realidad psíquica, como podría pensarse en relación a las leyes de formación onírica y, por consiguiente, su incidencia en la realidad fáctica, ya que la realidad virtual conlleva aspectos de las otras dos realidades. La complejidad de esta intersección entre las tres realidades
radica en que la realidad psíquica posee mecanismos como la censura y la represión, claramente en colaboración con los reclamos culturales que intersectan la construcción psíquica de los sujetos. Pero la realidad virtual tiene las leyes correspondientes al funcionamiento psíquico primario y estaría en discusión teniendo presente muchas de las plataformas virtuales que el usuario disponga de esos mecanismos a la hora de su utilización. Más aún, la realidad psíquica dentro de las plataformas virtuales cobra un tenor importante, ya que parte de la adictividad deriva de poder explayar de manera explícita los deseos más profundos en lo recóndito del inconsciente. Para finalizar, el objetivo de la tesis de maestría que se desarrollará tiene como objetivo analizar e investigar la incidencia de la realidad virtual en el funcionamiento psíquico de los sujetos usuarios a partir de la constitución de los procesos primario y secundario de pensamiento e indagar las nuevas conceptualizaciones del principio de realidad e investigar la posibilidad que presentaría la realidad virtual de posicionarse como la nueva realidad fáctica. Gracias. Aplaudimos. Para los que conocen y no conocen el mecanismo de por dónde van los proyectos de tesis, por eso la alegría que está presentado y aprobado. Jimena ya hizo el TFI de especialización, acaba de terminar este proyecto que es una síntesis, porque el proyecto son 15 hojas, no estaríamos acá todavía. Y el camino es que la comisión de posgrado elige, primero yo como directora de la maestría tengo que dar el ok, que está para presentar, y la comisión de posgrado, que tenemos unas 7, 8 personas, que trabajan en relación a la secretaría académica, elige 2 personas que conozcan el tema. En este caso elegimos a Mabel Rosenberg, que ya lo ha aprobado, y Graciela Macotique, que también, así que acaban de escuchar una síntesis de un proyecto aprobado y alentado por todos para que vamos con la tesis. Así que bueno, nos escuchamos, queremos... Quiero decir algo, que justamente había una pregunta de YouTube que preguntaba esto, si esto era un proyecto de tesis o un resumen de una tesis. Por eso tomé la palabra. Este es un resumen de un proyecto aprobado. Y por eso Silvina aclara que ella no tuvo posibilidad de hacer el proyecto, pero que sí hizo como, bueno, su lluvia de ideas. Como contamos acá con el equipo de trabajo, Graciela, Gabriela, Carlos, esperamos de todos ustedes preguntas, intervenciones, estamos tratando de alentar. Sí, Graciela. Yo quería decir, bueno. Dale. Decí tu nombre, por favor. Sí, yo soy Inés Gutiérrez, soy la secretaria académica en este momento y quería justamente hablar desde ahí, antes de que nos metiéramos de lleno en la tesis y el trabajo tan interesante que presentaron ustedes. Realmente quisiera resaltar el valor no solo de esta presentación, sino que esta presentación es como la punta de un iceberg, donde francamente la asociación como asociación hace muchos años que trabaja en el tema de la investigación. Recuerdo, seguramente mis tiempos no sé si son exactos, pero recuerdo cuando el FLAPSI se hizo con Andrea Martínez. Marta y Andrea. Marta de Yuti y Andrea Martínez Filomeno convocaron a la formación de los primeros grupos que investigábamos sobre adolescencia, y realmente fue una actividad pionera para la FLAPSI y que ya marcó como un hito, un mojón, que creo que hoy vamos viendo cómo se fue desarrollando, enriqueciendo, y verdaderamente creo que pone a la asociación en una vía interesantísima, y que bueno, que la comisión de posgrado, que empezó, diría que casi como una expresión de deseo, como una expresión de una necesidad, muestra hoy la riqueza enorme que representa para todos nosotros, incluso para un tema muy importante para nuestras carreras, que es el poder concluir la formación, ya sea de maestría o de especialización, porque saben que tenemos muy pocos trabajos en relación a la proporción de personas que cursan estas carreras. Entonces, bueno, la asociación se propuso
modificar esto y trabajar en esto para que se desarrolle todo este potencial que Alicia nombraba al principio. Y bueno, este reconocimiento además es un agradecimiento para toda la comisión, en particular Alicia, vos que tomaste la posta desde el inicio, bueno, con Perla Frengel como directora de la especialización también, bueno, Beatriz, vos aportaste una gran riqueza a esta comisión también y al trabajo en la institución, y creo que los alumnos, con todas esas consultas que vos decías, han ido con esto a lo largo de todos estos años mostrando realmente la necesidad que había de alojarlos en un espacio donde se pudieran poner en forma esas preguntas que vos decías, Beatriz, que son las que dan sentido a una investigación, ¿no? Y que bueno, que a veces parece fácil, pero realmente no lo es. Y bueno, entonces un agradecimiento desde la Secretaría Académica y de la institución a esta comisión que bueno, que va creciendo y que se va perfilando como un departamento, ¿no? Así que, bueno, quería reconocerlos e invitar a todos los que se están formando en estas carreras que recurran a esta comisión, que es muy, además son encantadores. Además necesitamos, esos mismos necesitamos, es un esfuerzo grande y sale. Bueno, Graciela Caín, y no sé, Sandra también. Gabriela, ¿vos no le quieres hablar? No. O si van levantando las manos a nombre. Bueno, saludar a todos, felicitar también las ponencias de nuestras colegas y algunas cosas que quería compartir porque en el recorrido que fueron presentando me parecía importante esto el tema del equipo, ¿no? Porque la investigación es muy solitaria, pero estar en equipos es muy estimulante, por un lado, porque el pensamiento empieza a circular en forma grupal, la investigación, metodología, métodos es camino. Entonces uno empieza un camino de estar acompañado en la organización que empieza a tener, cuando uno empieza a tener bibliografía extra y uno se va entusiasmando. La función del equipo también es al mismo tiempo como que estimular y darte más bibliografía, pero a la vez también ponerte tope con los objetivos que tenés. Entonces estar en equipo, incluso este tipo de actividades que empiezan a circular las preguntas que generan los trabajos de Silvina y de Jimena, son aportes para los colegas cuando estamos en procesos de investigación para arborizar, pero también para poner tope, ¿no? Entonces me parece que es muy importante el tema de, bueno, mostrar una institución misma, ¿no? La pertenencia y la estimulación del pensamiento. Otra cosa que decía el trabajo de Silvina, también para pensar juntos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto investigar? Y el tema de acotar, cuando nos vamos entusiasmando, también solos es muy difícil. Es el pensar con otros nos ayuda. Y en la ponencia anterior que Beatriz me hizo acordar cuando leía Alicia lo de Silvina, era que investigar también es un poco desnudarse o exponer nuestras expresiones. Preguntar es preguntar por lo que no sabemos, ¿no? En general exponemos más desde nuestros aspectos más cerraditos, más seguros. Así que bueno, en principio eso. Algunas preguntas también me surgieron, por ejemplo, compartir cuando el trabajo de Jimena dice tercera realidad, ¿no? Poder diferenciar entre lo transicional de Winnicott, que lo tenemos tan abrochado teóricamente, que uno llamaría tercera realidad, ¿no? Entre los software, porque no es al lugar de la realidad interna y externa, sino es entre los software, ¿no? Lo que ofrece una realidad tercera diferente y el procesamiento interno, ¿no? Del usuario. Bueno, gracias. Gracias, Graciela Caín. Sandra Martínez Filomeno y después María Casarín. Bueno, muy interesantes los trabajos, ambos. También que Silvina, me parece que hay muchas preguntas dentro de lo que plantea, sobre todo una que me parece desafiante, cómo investigan los analistas, ¿no? Como darse como el propio sujeto de estudio y estos obstáculos externos e internos que aparecen en el proceso de investigación. Y hace también algunas acotaciones respecto de que se queda en el estado del arte porque hay ensayos, pero parte un poco de lo que planteabas vos respecto de los métodos
metodológico y la importancia de la pregunta, ¿no? Yo a Silvina le hice varias cosas, planteé de marcando, porque lo va desarrollando a partir también de su experiencia personal, diciendo, bueno, a mí me preocuparon las infancias, a partir de la preocupación por las infancias, apareció el tema de los videos como transversal, bueno, toman los conceptos de infancia, de juego, de virtualidad, de ambiente tecnológico, y llega una pregunta de investigación, ¿no? A partir de un fenómeno. Y me pareció muy interesante como lo plantea, ¿no? Cuánto de lo que hacen los niños en la virtualidad se acerca a lo que Winnicott concibió como jugar o ver, ¿no? Eso me pareció muy importante. Y le haría como una pregunta, ¿no? ¿Por qué ella considera relevante estudiar esto en este momento? ¿No? ¿Cuál es la relevancia? Está más o menos planteado, pero esto cuando se formula el problema de investigación es importante, ¿no? ¿Y con qué muestra trabajaría? Porque las infancias, está bien que acá no pregunta de investigación, ¿no? Pero ¿con qué muestra trabajaría? Porque las infancias es muy amplio, sería el universo. Entonces, ahí uno decía, bueno, a ver, ¿cómo? No pregunto más porque quedaría con la pregunta de investigación en este caso, ¿no? Pero me parece que el trabajo es realmente muy interesante. Con respecto a la realidad virtual que planteás vos, que forma parte de un programa, porque ya hay antecedentes de investigación, lo que vos hiciste en la especialización y demás, el título se plantea como la realidad virtual como tercera realidad y sus procesos de pensamiento. Y cuando se va a la pregunta de investigación, es la virtualidad puede ser considerada una tercera realidad. Y la pregunta que yo me hago es, ¿dónde quedan los procesos de pensamiento en esa pregunta? Si no habría que incluirlos. Porque vos después, al final del trabajo, planteás objetivos, no voy a entrar en el tema de la hipótesis, pero vos decís, los objetivos al final del trabajo son muy buenos, analizar la incidencia de la realidad virtual en el funcionamiento psíquico de los sujetos usuarios a partir de la constitución de los procesos primarios y secundarios de pensamiento. Entonces la pregunta que yo me hago es por qué esto no aparece en la pregunta de investigación, porque serían como, no voy a hablar de variables, pero serían las dos cosas que vos estás tratando de relacionar, la realidad virtual y los procesos de pensamiento. Y a su vez también esto lo pones en el último objetivo, indagar nuevas conceptualizaciones del principio de realidad a investigar la posibilidad que la realidad virtual se posicione como una nueva realidad fáctica. Y la pregunta que yo me hago es ya si esa realidad fáctica que vos planteás sería la tercera realidad. Pero a través de todo el desarrollo del trabajo, que es excelente, como planteas la muestra, como planteas cómo vas a hacer la recolección de datos y todo, me parece que la pregunta de investigación se queda corta porque deja una variable por afuera que vos después dejás muy bien reflejada en los objetivos. Digamos, esto es una opinión personal discutible como cualquier opinión personal. ¿Puedo responder? Sí. ¿No querés que esperemos la de María y después contamos? Sí. Bueno, soy María Casellero y primero gracias porque creo que cualquier proceso de investigación es titánico y hay una pregunta con la que se inicia y mil preguntas con las que se cierran, ¿no? O sea, escuchaba los dos trabajos y me produjo muchas inquietudes. Una es un aporte de Lario Cruz que cuenta que desde que se empezó a evaluar el coeficiente intelectual de los niños a principios del siglo hasta ahora se va modificando 5 puntos por década. Esto es interesante. A partir de otra cosa que yo estaba trabajando, lo leí y me pareció un aporte importante. Y después dos cosas que me surgieron como psicoanalista. Primero nombran el tema de la adicción o no y qué pasa con esto. Y hay una pequeña investigación que se hizo en el Colegio de la Ciudad
en donde se les pidió a los niños que durante un mes dejaran su celular. Y las conductas que acompañaron este proceso fue absolutamente adictivas. Procesos de ansiedad, ataques de pánico, bueno, cuestiones realmente que muchos no lograron, o sea, la mayoría no logró superar el mes sin usar el celular. Y digamos, preguntarte un poco esto sobre la adicción. Y la tercera, que es una pequeñísima viñeta que quiero contar, porque a mí me movilizó mucho y tiene que ver con la realidad virtual, y si esto es una realidad o no, y como psicoanalistas, cómo lo tomamos. Hace unos años tuve una consulta de una persona que me consultaba con una problemática laboral, y no se veía demasiado cuál era el motivo de consulta. Luego de dos entrevistas, empezó a indagar un poco sobre su vida y qué situación amorosa estaba, y me cuenta que está en pareja, bueno, me habla de su pareja muy amorosamente, que come con él, que, bueno, hace un montón de cuestiones, y en la tercera entrevista me entero que esta pareja ella no la conoce, que es una persona que vive en Francia, y que tienen sexo virtual, que cuando comen juntos ella pone la computadora, y esta es la tercera entrevista. Yo tuve 2 entrevistas previas donde me hablaba de su pareja con una presencialidad absoluta. Bueno, la pregunta un poco apunta a esto: ¿cómo tomaríamos esto? ¿Cómo lo pensamos como psicoanalistas? ¿Dónde está el cuerpo en esta realidad virtual? A mí me llena de preguntas y bueno, tendría mi más, pero quiero hacerlo circular. Gracias. ¿Vas una más? Yo no, yo no. Ah, ¿no? ¿Por qué no vas a hablar? Pues la elegimos. Bueno, primeramente quería responderte también, digamos, abarca muchas dimensiones el tema de la tesis, con lo cual en eso vos tenés razón con respecto a los procesos de pensamiento, porque aparte es un tema súper interesante, pero como es un derivado de la tesis anterior, que es el desencadenamiento de una psicosis, en realidad lo que yo apuntaba era principalmente a la realidad, ¿no? Al criterio de realidad, al concepto de realidad y estas 3 realidades. Obviamente se va a desarrollar los conceptos de procesos de pensamiento primario y secundario, y también lo que tiene que ver con el desarrollo freudiano de los procesos oníricos también, pero va a ser como un derivado de la pregunta, ¿no?, principal, que tiene que ver con la realidad virtual específicamente, porque si no se ampliaría mucho el campo y el embudo que es necesario en el tema de las tesis, en la realización de las tesis va a ser como, ¿no?, como más difícil de poder, digamos, poner el objetivo y apuntar a un tema determinado, ¿sí? En eso yo lo comprendo también, y también uno siente que deja como mucha información por fuera, pero es una manera como de, ¿no?, igual lo vamos a tener por fuera también en el título, entonces, porque si no hay una falta de correlación entre títulos. Ok, perfecto. Ahí mirándolo, porque si no está presente en el título. Vos viste que la pregunta de investigación y el título, sí, pues ahí estás manejando. Por eso te lo digo, después cada uno hace lo que le parece y listo. Pero en ese sentido, estas cuestiones aparecen. Si vos lo pones, vos querés saber qué es la realidad virtual como una tercera realidad, el título podría ser perfectamente eso, sin incluir el tema de los procesos psíquicos ahí, aunque vos después lo abordes en tu investigación. Lo que pasa que, bueno, eso justamente es un interés personal mío, que bueno, deriva de la tesis anterior, y era como que no quería dejarlo por fuera. Es verdad lo que vos decís a nivel de la estructura de la conformación del proyecto, pero bueno, era como un gustito personal, ¿no?, con respecto a la temática, ¿sí? Yo creo que también es esto que tiene que ver con los tesistas. Nos guiamos un poco por la experiencia personal que tenemos, por la experiencia del consultorio. Este tema deriva un poco de la casuística que tiene mi consultorio en la clínica, con los adolescentes especialmente, con algunos casos puntuales que tienen que ver con la adictividad y el uso de defensas patológicas relacionadas con la virtualidad en circunstancias familiares complejas. Entonces me parece que es fundamental eso, ¿no?, que creo que el origen de la pregunta de investigación tiene que ver con la experiencia personal, y también
el grupo, como decía Graciela, que me parece que fue muy inspirador en la temática y acompañó con un montón de conocimientos, pero también principalmente el director de tesis, digamos, que acompaña y guía la investigación y afectuosamente, como es en el caso de Beatriz, que es mi directora de tesis, fue de la especialización y es actualmente también, es fundamental el vínculo con el director para poder avanzar en la temática y hacer inclusive estas correcciones también, ¿no? O de detalles, ¿no? Pequeños comentarios también, ¿no? Para tenerlos en cuenta y revisarlos también, ¿no? Igual yo lo tomo porque me gusta esto de poder pensar qué escucha el otro también cuando uno lee determinado trabajo, ¿no? Estas devoluciones son como muy enriquecedoras también. Así que bueno, muchas gracias. Sí, voy a hacer una observación. No era, o sea, no se suponía que yo tendría que hablar. Queremos escuchar. Pero en realidad, en relación a lo que decía Graciela, de que la investigación es una tarea solitaria y qué gratificante resulta y constructivo el trabajo en equipo, y me sumo a lo que acaba de decir Jimena, porque en realidad el trabajo se hace menos abrumador cuando existe este diálogo, cuando se les pide a los tesistas que busquen un director, que da bastante trabajo. Si no, hay una resistencia importante, digo, estamos invitando. Estamos invitando a quienes tengan grado de magíster o de especialista a comprometerse en la dirección de los trabajos de grado finales o las tesis de maestría de nuestros estudiantes. Pero, justo dije comprometerse, porque la elección de un director o directora es muy complicada. En general uno dice, bueno, ¿a quién elijo como director? A alguien a quien admiro desde su conocimiento, es un profesor que dio unas clases formidables, a alguien a quien estimo, aprecio como persona, a alguien que tiene una posición política interesante en la institución o en la universidad, o sea, alguien que me va a impregnar de su prestigio. ¿A quién elijo? Ese momento de elaboración en que, como decía Graciela, el tesista está desnudo. ¿A quién le voy a mostrar mi desnudez? Este es un tema. Porque a partir de esa desnudez yo voy a generar algo. Bueno, no quiero... Sí, no, pero a ver, a mí me pasa como también, ¿no? Las preguntas de Silvina, yo voy a hablar por mí. Y esperaba, Aníbal, que me ayudes con tu tesis de lo lúdico, porque acá está complicado el tema del jugar, el jugando, el playing, la sublimación, el desvío, el game. En ese sentido, yo siempre digo que de viuda de Winnicott no me va. Así que soy lectora y cuestionadora. Y ahora que está la nueva traducción, ni les cuento las cosas que estoy enojadísima con este autor, la más traducción. A mí me parece que en el game, que es un poco lo que traía María Casarigo también de la adicción, ¿no? Está en juego una sobreexcitación que para varias teorías haría una interrupción de lo placentero. Y pasaría esta interrupción, digamos, a un estado de sobreexcitación pulsional, que me parece que hoy estuvo muy presente la metapsicología, la metodología, las tesis, pero muy presente la metapsicología, que es lo que tiene que estar, que contesta tu pregunta como investigamos los psicoanalistas. No voy a contestar, pero intento abordar que no es sin la metapsicología psicoanalítica, sino es un ensayo, una novela.
Me parece que en el game hay una sobreexcitación que interrumpe lo placentero y Muñoz tiene una posición totalmente jugada en este punto, que él, si un chico está pasado, digamos, para, y sugiere esto también en cualquiera de los ambientes, sea el educativo, el institucional. Bueno, yo contaba una experiencia, porque no sé qué me pasó estos días con esta presentación y la pandemia, que creo que lo conté, mi marido estaba dando clases en la época de la pandemia acá, ¿no? Con la pantalla, y yo paso porque le andaba mal el sonido, vieron que él a veces tiene un problema con el sonido, y veo una pantalla, un lavarropas, yo a vos te lo conté, un lavarropas, y después una persona que estaba haciendo empanadas. Digo, apagá la cámara, mija, yo cuando estudié psicoanálisis, y después, bueno, me resultó que es alguien que se fue, la fueron, no sé qué. Pero no se puede todo en la pantalla. Digo, no estás aprendiendo, no estás escuchando. Pero hay un niño cuando tiene esta excitación pulsional, lo importante es acotar. Hacer algo que desvíe esta pulsionalidad. Y entonces ahí sí estamos en el terreno del play. En general, los más jóvenes del grupo tomaron las entrevistas. Nosotros ya estamos terminando las entrevistas de usuarios y estamos con las de redes. ¿No, Carlitos? Estamos con las de redes, estamos con las de redes. Entonces, yo tomé una sola de usuarios, ¿no? Que me dio vuelta la cabeza, ¿no? Me pidió que no quería abrir la cámara, 17 años. Bueno, llamó la atención. Muy suelto, vos lo conocés, muy suelto. Y entonces dije, bueno, contame cómo empezaste en la pandemia. Me dijo, yo jugué siempre, pero la verdad, a mí encontrarme con los chicos en pandemia a jugar los videojuegos o la Play, digamos, pero los videojuegos es una excusa, porque empezamos con un juego de las armaduras y después terminamos hablando de los museos que conocimos, las armaduras que conocimos. Estaba haciendo el ingreso a un colegio secundario muy difícil. A mí me cambió la cabeza. Que bueno, ya había tenido otros pacientes de otra época, el juego del rol, ¿se acuerdan del juego del rol que me traían, no? Esas cosas así enormes que uno como analista tenía que ponerse a trabajar. Entonces, entre la adicción, lo compulsivo, ¿no? O cuando viene acá Juan Bassen y pasa ese video de siempre que está la madre con el revoleando, que pasa con los esqueletos, la señora. Es el uso, igual que el uso del analista. El analista no es para contestar, es para repreguntar. El video, este chico a mí me dio una clase de 40 minutos. Cómo era una excusa para hablar, para ver qué comían, para interrogarse sobre determinadas cosas. Y eso es el play. Entonces, digo, pero bueno, después te quedás con ganas, no dormí de noche. No, digo yo, es un rato, en pandemia, por fuera de pandemia. Pidió la palabra Norberto y Sandra, así que, bueno, eso, y Sandra un poco en esto de cómo investigar, yo creo que hay una resistencia cada vez menor de los analistas. Porque acá vino Adriana Rubinstein, ¿se acuerdan cuando hicimos el convenio con La Matanza? El convenio con La Matanza fue una asamblea muy, muy peleada, con mucha gente en contra, que fueron los primeros que hicieron las tesis. Los primeros que hicieron las tesis son los que decían, esto va a ser una universidad, esto es un convenio, se estudia psicoanálisis, tenemos unas carreras que andan fantástico. Y anda, y crece, ese convenio crece. Así que bueno, en ese sentido me parece que Adriana decía en esa época que venía muy con la línea de la uva, como también venía Mabel, que bueno, que nosotros tenemos una experiencia de consultorio que trabajemos desde ahí. Yo me arrepiento de haber hecho el campo, vos fuiste mi directora, sépanlo. Yo me arrepiento cuando la gente de la universidad me sugirió Mafalda sobre el chiste y el humor, porque en realidad a mí me interesaba más Nini Marshall. Cuando Jimena dice un tema de gusto, yo veía a Nini Marshall mucho más que Mafalda. Cuando me mandaron a hacer entrevistas sobre chicos de 13 años con Mafalda, me daban vuelta y media sobre Mafalda. Bueno, salió con Frita, está hecha sobre Mafalda. Pero esto es para tener en cuenta, y es trabajo del director. Y también, como decía Beatriz, cuando hay una dificultad, pero hay un interés, y si no tienen todavía hecha la tesis, se hace como hizo Marité Sena. Marité Sena es la directora de Lucila de la Serna, en una tesis terminada, que va después de la defensa de Aníbal, y yo soy la codirectora, entonces trabajamos juntas. Una puede tener el cargo que pide la universidad, y la otra tiene su know-how. También Norberto y... Bueno, en principio, mi nombre es Norberto Lloves.
Quería comentar dos comentarios que están haciendo a través del canal de YouTube. Marta de Yutti dice: excelente el proyecto de tesis, Jimena, me parece muy adecuado el dispositivo de investigación para entender cómo producir conocimientos complejos que a su vez pueden ser utilizados en la clínica actual. Y José Julio Abuchain: excelente proyecto, muy aplicable a la clínica actual y a la educación y formación del adolescente. Dos comentarios. Gracias. Quería, cuando se escuchaba tanto lo de Jimena como lo de Silvina, pensaba que a veces la investigación tiene algo de solemne, pero también me parece que tenemos, por lo menos en mi experiencia de la tesis, fue esto de partir de preguntas que podían parecer obvias, ¿no? Por eso me parece muy interesante. En su momento yo mi planteo era de qué realidad se trataba la transferencia, y me parecía obvia la pregunta, y bueno, por suerte, Andrea Martínez Filomeno, que fue mi directora, me ayudó a transformar esa pregunta en algo muy enriquecedor. Y en este sentido, la realidad virtual puede ser considerada una tercera realidad. También me parece que una pregunta que uno podría pensarle que sí, ¿será tercera realidad? No, ¿será que...? Pero me parece que es una pregunta que dispara algo de lo que vos traes también, en relación a, bueno, cómo articularlo con el procesamiento psíquico, y abre una vía de investigación interesante, que también esto de poder quitarle solemnidad, en el sentido de poder jugar con esto, acotando la búsqueda, como ¿no? Andrea todo el tiempo me decía, no, acotar las referencias, pero poder jugar con eso y partir de esto, de preguntas que pueden resultar comunes, pero que abren un campo de investigación increíble, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, me encantó toda la propuesta, y escuchaba a Sandra ubicando, y bueno, me acordaba de Andrea, porque Andrea tenía esta cosa de decirte, mira, está poniendo esto, pero con esto, dale una vuelta, y la verdad que era muy enriquecedor darle esa vuelta. Así que bueno, muchas gracias. Estaba Sandra y después Graciela. Sandra Brovechik soy. Bueno, felicito este espacio, me parece necesario, me parece sumamente importante para la asociación entusiasmar con poder escribir tesis, escribir trabajos, así que en principio felicitaciones. Y dos cosas de dos temas diferentes. Uno no puede dejar de pensar en su propia experiencia cuando hicimos la tesis, y bueno, Graciela fue mi directora de tesis, y obviamente a solas no se puede. El psicoanálisis tiene toda una beta muy a solas, el consultorio, sentarse a escribir. Entonces, bueno, estas instituciones alojan, estos equipos alojan, y yo en mi experiencia personal fue que lo logré porque conté con mi directora, conté con Andrea, con otros, con los cuales, aunque uno está solo, está en contacto con esos que te van guiando, que te van señalando, y en presencia y adentro de nuestra cabeza se va armando un equipo con el cual uno arma un vínculo de confianza para mostrar lo que no sabes, lo que te sentís desnudo, y estas cosas que iban comentando, ¿no? Y sobre todo en ese grupo me parece fundamental lo interdisciplinario, porque yo la escuchaba a Sandra desde el aspecto más metodológico. En la pregunta tenés que poner esto, y me identificaba más con Alicia en mi gusto propio ir por acá. Entonces me parece que en ese intercambio entre lo que metodológicamente iría en una pregunta y el gusto propio sale una propuesta. Y una cosa más que quiero decir respecto a esto, hoy y el día de la presentación de la tesis, es muy importante tomarlo como experiencia de aprendizaje. Muy bien. Yo aprendí un montón mientras hice mi tesis, pero el mismo día de la presentación de la tesis fue toda una experiencia de aprendizaje. Y me parece que ese espíritu de pensar que esto es un trayecto y una experiencia de aprendizaje nos hace más
llevadero todos esos momentos. Como Menos más- ceremonial. Menos ceremonial, ¿no? Como que yo mi tesis ya estaba jugada, pero yo quería escuchar, a ver, por dónde se podía seguir, qué se podía hacer, con el miedo lógico de, bueno, de presentar, por supuesto. Pero me parece que nosotros tenemos que contar que es una experiencia de aprendizaje y que uno aprendió un montón con esas cosas. Y una pequeña cosa en relación a... ¿Qué año era, Sandra? Yo fui jurado de tu tesis. Sí, vos fuiste jurado y me acompañaste un montón también. No, porque cuando hablaban un poco de miedo, yo, esta chica no se acuerda de cagarse. No, claro que la tenía Alicia ahí paradita haciendo unas silbas bien rápido. Y a Graciela, y a Silvia Lastra, y bueno, había una jurada afuera que era bravísima, que me enseñó un montón de cosas. Bueno, por eso yo digo, uno con todos sus miedos, y hoy lo pienso, me acuerdo más de la experiencia que del terror que tenía, hoy, vamos a ser sinceros. Y una pequeña cosa respecto a los niños y el juego. Vos hablabas de acotar esa sobreexcitación. A mí me parece que es a ver, a mí me sirve en el trabajo pensar que ese acotamiento siempre lo da el otro. Claro. El otro, los más grandes que se encuentran en esa virtualidad, pero el contexto de los nenes chiquitos también, ¿no? La mamá, el adulto que está ahí mirando qué hace, el adulto que le dice a qué jugaste hoy, jugar un ratito y después hacemos otra cosa. Me parece que quería agregar esto de la importancia del otro y del contexto. Bueno, muchas gracias. Sí, después antes de dar la palabra. Espera un minutito, quiere decir algo Jimena. Una cosita chiquita. Y después digo yo. Que, digamos, el núcleo principal entre esto que vos decías de el deseo del tesista poner determinados temas y lo metodológico, la función como de traductor oficial es del director. Es el que aúna los dos aspectos para que, digamos, el tesista pueda tener el ambiente viable para poder crear una tesis acorde con el propio tesista también, ¿no? Porque es el que se refleja en el trabajo, digamos, uno tiene que estar de acuerdo con el trabajo, principalmente. No, eso solo. Sí, antes que quería, cuando hablaste de los niños y el otro, estaba pensando, conozco bastante por derivaciones que realizo la clínica con niños de Verónica Ginocchio y de Ana Cerrota, que les agradezco que estén acá. Y la verdad que ambas tienen una dedicación y una implicación en las infancias. Felicitaciones, ambas. Y no dudo que es el otro el que acota ahí. Hasta con un abrazo, hasta con una puerta, hasta con un objeto intermediario que haga que la pulsión no se transforme en algo que se fije, ¿no? Poder hacer el desvío. Así que gracias por esto. Sí, es el otro y que te trabaja. Bueno, la verdad que hoy todos tenemos pacientes sumamente difíciles. No es que no están las neurosis, pero claro, estamos en problemas. Dame un minutito que quedó algo pendiente. Me parece que María hizo una observación en relación al tema de la adictividad. Y no me gustaría que quede como, o sea, porque efectivamente la adictividad es una propuesta de los sistemas, tanto de los dispositivos que usamos, el teléfono, etcétera, como del software que está implicado. Miren, hay tres cosas que son hiperadictivas en la comida: sal, azúcar y grasa. ¿De la harina? ¿La harina? No es adictiva. Bueno, si todo eso lo metes en una rica pasta, ya estamos. Pero no. Lo que es adictivo per se, no dejamos de comer ninguna de esas tres cosas. Bueno, le ponemos unos ortógonos a todo ahora. Ahora, el desarrollador de videojuegos, de dispositivos móviles, etcétera, tiene clarísimo que cuanto más adictivo sea su oferta, más va a vender. Está programado para eso. Y nosotros no nos privamos de eso. No es que estamos pensando, ay, qué barbaridad, somos adictos. No, es parte de la dinámica, aceptamos esa propuesta como consumidores en este mundo, etcétera. No es ni bueno ni malo, es nuestra realidad.
Acorto. Gracias Perdón. por acortar. Claro. Me anoté para tampoco dispersar. No, primero me parece que está circulando muy interesante para estimular la investigación y también destacar la importancia de la posición del psicoanálisis en el campo de la ciencia, ¿no? Y de la eficacia que tienen los tratamientos y cómo piensa un analista. En particular, con lo que pasó con Sandra y Jimena, a mí me hizo pensar la importancia de fortalecer la argumentación. El investigador tiene que ir en el proceso de investigación fortaleciendo cómo argumentar lo que hace, ¿no? Es decir, entonces, lo que en un momento Jimena dijo que eran correcciones y Sandra dijo que eran comentarios, en realidad lo que tiene que generar todo eso es fortalecer la investigación con argumentos. Y esto se lo agradezco a la misma Nancy, y eso también lo digo porque cada vez que él me inquietaba, que era la primera persona que me asesoró en el doctorado, que todavía no terminé, era, nena, vos tenés que argumentar más lo que me estás diciendo, ¿no? Es decir, me parece que es una buena forma de pensar que el proceso, el cuerpo de la investigación, de la teoría que vamos armando, y la posición nuestra como analistas se fortalece como argumentos. Y después la anécdota de María sobre el caso me hizo acordar que venimos en el equipo trabajando mucho los libros de Yuval Harari. Yo lo sigo en Instagram, hablando de redes, que es nuestro workshop del congreso que vamos a trabajar. Hay un reel de Harari, estoy muy moderna, pero donde él se pregunta si el espacio de la virtualidad va a hacer que ampliemos, es decir, nos liberemos, porque salimos a otros espacios, o en realidad vamos a generar una pasividad en nuestro cuerpo terrible, ¿no? Es decir, con la realidad virtual, ¿nos expandimos o vamos a estar más encerrados, ¿no? No lo contesta, pero me parece que la temática del cuerpo y de la realidad virtual también es un gran tema. Es como pregunta, también sumando para argumentar, cuando hablas, como es un recorte del proyecto, una pregunta que te haría sería ¿cuáles son los criterios de inclusión de tu muestra para pensar los procesos de pensamiento? Porque tal vez ahí ella está en la muestra ya circunscribiendo a cierto tipo de psicopatología, ¿no? Y, en realidad, la muestra todavía no está, sé que son usuarios de realidad virtual, no está armada todo lo que tiene que ver con la entrevista semidirigida, no está armada. La idea es apuntar a usuarios de realidad virtual y ir viendo a medida que se realiza la entrevista, como hacemos en la investigación, ir viendo los procesos psíquicos que son atravesados por la realidad virtual y cómo el usuario también la vive, la transita o la incorpora en la vida cotidiana, ¿sí? O si su realidad fáctica es su realidad virtual, porque muchos chicos, muchos adolescentes simplemente están en la realidad virtual, no hay realidad fáctica, no van al colegio, no van a cumpleaños, no salen con amigos. Sí hay todo un aspecto con respecto a la interrelación con otro, que sí se puede dar en la realidad virtual, pero bueno, tiene otras normas, tiene otras leyes, son diferentes. Eso es lo que se va a tratar de describir, y a su vez los procesos de pensamiento y el funcionamiento mental de los usuarios de realidad virtual, digamos, con respecto a, digamos, a la formación psíquica, al uso de defensas, y cómo pueden distinguir las realidades también, si es que las distinguen. Aníbal Cepeda. Primero, me quedé con algunas cosas, ¿no? Una es esto de la resistencia. Yo cuando empecé a hacer la tesis, yo quería hacer un ensayo. Estaba decidido a hacer un ensayo, pero a la vez no veía cómo podía hacer una investigación. Acceder al proyecto me parecía imposible. O sea, no entendía qué era armar un proyecto, y a la vez me parecía algo muy formal, académico, ¿no? Hacer una tesis y un proyecto, y no me veía en eso. Y me bastaron 2 encuentros con la directora y codirectora, Annalisa y Beatriz, y esto de estar desnudo, ¿no? Beatriz en un encuentro me vistió y entendí que era posible eso mismo que yo quería, poner otras palabras,
40 minutos, no sé cuánto lo mismo, fue muy poco, y entendí que podía ser algo lúdico también y disfrutable, que así lo fue. Y con esto del miedo que contaba Sandra, ¿no? También, no sé, estoy esperando que salga la fecha. Pero armar el PowerPoint, ¿no? ¿Cómo se supone que tengo que armarlo? ¿Es algo académico o algo que yo disfrute? Está como el deseo, le pongo colores, ¿no? Lo hablamos con Lucita. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo ¿qué esperan? Digo, son todas cosas que quizás van paralelas al proyecto en sí mismo, pero que hacen quizás al nudo central, ¿no? Desde el título, qué poner y qué no poner en el título, está. Me acuerdo de las citas al pie, yo he hecho como 140 y Beatriz me dijo, no, saca eso. O sea, yo no puedo sacar esto, forma parte de, sin esto, lo que yo quiero decir no está. Y lo saqué y dije, qué bueno que quedó. O sea, qué bueno que me pidió que lo saque. Eso. Bueno, fue muy placentero acompañarte porque además toma mucho la plancha. Y la verdad que es cierto que justo había sacado una novela antes, digamos, un ensayo y una novela, y las dos somos lo que somos, los que nos conocen, pero nos tomamos la responsabilidad en serio. Sí, una sola cosa quería comentar que no apareció, que es lo público y lo privado. No me acuerdo si Vero o Ana, que en pandemia era bastante frecuente en adolescentes. Te quiero mostrar las zapatillas que me compré, cosa que no sucedía en el consultorio, excepto llevar a puestas, digamos, ¿no? Estas cosas que fuimos aprendiendo, como decías vos, ¿no? Uno va aprendiendo y construyendo. Por ahí yo en algunos eventos me molesto con quienes, no, pero hay pacientes que han mejorado muchísimo gracias a la virtualidad, profundizan más. A mí me parece que es el 1 por 1, como esta señora que está en Francia, qué sé yo. No, es 1 por 1, ¿no? Sí, tu nombre, por favor, y te escuchamos. Hola, para todos los profesores, algunos conozco, me está resultando grato ante todo a mí estar hoy por eso, porque reconocer algunas caras con las que nos hemos visto en un transcurso de estudiar la maestría. Nico soy yo, Nicolás, nada, quería hacer uso, ya no sabía si hacer uso de la palabra, pero siempre me agrada hacerlo en virtud de estar con gente, ya de por sí. Entonces, me ha costado venir, digamos, porque desde que dejara la carrera de estudio, de estar cursando, bueno, yo soy trabajador social, una de las cosas con las que quería intervenir entre las cositas a aportar es, vibro mucho cuando escucho hablar de interdisciplina, de que está bueno pensar desde ahí, e invito a que nos veamos en el campo, que sabemos algunos que no venimos de la clínica, sobre todo entendida en el tipo, ¿no? Yo tengo tarea más bien territorial, de tipo colectiva, grupal, más que nada, y con un perfil fuertemente artístico, ¿no? Teatreto, titiritero, y en mi recorrido profesional he diseñado un dispositivo un poco que combina esos dos asuntos. Y con ese bagaje, digo, he venido también aquí, ¿no? Y bueno, por más que quiera adaptarlo y me interesa muchísimo, no puedo quitármelo y necesito estar haciendo una articulación todo el tiempo. Viene a cuento a que me vuelvo a entusiasmar, si se quiere un poco, con la posibilidad de terminar, como uno lo soñó en su momento, todo el proceso de formación académica aquí, con lo cual hacer la tesis, nada, aquello de estar un poquito desconectado hasta por, bueno, campo propio de trabajo, hace a que, bueno, sean esfuerzos, ¿no? A venir, a retirar, a conectar nuevamente con el psicoanálisis como campo discursivo y de investigación para llegar al con el que vengo, ¿no? Que vuelvo a decir, es el trabajo social y son disciplinas artísticas. Yo intenté, y voy cerrando, hacer un bosquejo en su momento con Arcaso, que me parece una persona maravillosa de las que hay en la institución, capaz porque participó en la redacción, de concebir a la maestría con esta perspectiva interdisciplinaria, en
encuentro esos perfiles. Y un poco lo que decía Beatriz, me he acercado a él, si se quiere, por, bueno, conocerlo en la cátedra, pero a su vez por plantearlo desde ahí, ¿no? Con esta apertura de un psicoanálisis interdisciplinar, Gracias. o con una postura. Entonces, nada, es necesario, a ver, creo que hay una profesora Liliana. Soy profesora acá. Estoy tomando un seminario en arte y psicoanálisis. Entonces, nada, de una de las estrategias con las cuales pretendo llegarme a la institución y desde mi campo con perspectivas a poder escribir y nada. Entonces, espero que nos podamos volver a ver y que yo ande queriendo defender algún escrito y he escuchado y acobijado. Esperamos que después de hoy varias veces invitamos, ¿sí? Te esperamos para justamente, como contó Aníbal, a las ideas que tenés, y ya tenés transferencia con Hay que Enrique. trabajar siempre mucho grupal, socialmente. Bueno, ya tenés transferencia con Enrique. Todo lo que haya para que trabajemos grupal en esto, me sumo. Bueno, te esperamos con Muchísimas todo gracias gusto. a todos y a los profes que he vuelto a ver. Un placer verlos. Bueno, un trabajo que se tomó generosamente Secretaría Académica de mandar la invitación para hoy, que fue muy bueno. Queremos... Sí, chiquitita. Sí. Con respecto, yo estoy siguiendo a la red iberoamericana de enseñanza y aprendizaje de la ciencia, de la investigación, no de la ciencia. Se está conformando esa red porque por el nivel de deserción que hay a nivel, no de la Argentina, sino de muchos países del mundo, respecto de la gente que cursa los posgrados y no realiza su trabajo de tesis. Y la realidad es que hay mucha gente, es muy interesante, pero hay gente joven que plantea cuestiones muy interesantes, porque lo que dicen es que las maestrías, los doctorados, las especializaciones están más planteadas desde el lado académico, pero en realidad no se enseña a investigar. Y hay algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la práctica de un investigador, que eso hay carencias en la investigación, ¿verdad? Algún tipo de fórmula. O sea, es interesante en este sentido, porque los que lo están armando plantean el nivel de hartazgo y de decepción entre por ahí tener que hacer su maestría o su especialización y el grado que viene y pasa un montón de años porque uno se siente, o sea, todos los que pasamos por el hecho de hacer una tesis, hemos tenido momentos muy duros. Y uno dice, bueno, hay cosas que se tienen que aprender en la carrera y que se naturalizan, que tendrían que estar aprendidas y no se enseñan. Y esto se está trabajando bastante en esa red. Y es muy interesante porque es los miedos que todos tenemos, pero que por ahí no nos animamos a plantear públicamente y a trabajar sobre eso, ¿no? Bueno, justamente uno de los proyectos que tenemos con la académica es poner justamente el TFI y el taller de tesis al principio. Sí, desde la Secretaría Académica en todos estos años hemos pensado mucho en eso e inclusive, bueno, hemos modificado algunas cuestiones en relación al plan de estudio para que se contemple la cuestión esta teórico-práctica en el sentido de bajar eso, digamos, los conceptos a alguna pregunta o comparar con algunas tesis realizadas. Y por otro lado hay otras cosas también que vos te estás trayendo, que es por ejemplo la dificultad de la escritura en sí misma. Acá Sandra decía con respecto a Aníbal, ay, pero él es escritor. Claro, el hecho de escribir académicamente, uno lo ve en los trabajos de algunos, sobre todo tal vez no siempre en la maestría, pero bueno, es en sí mismo una dificultad y en la exposición oral. En fin, hay una serie de cosas que estamos tratando de, bueno, quedarán para las próximas gestiones. Quedarán para las próximas, sí, ¿no? sí. Y hoy es un placer para nosotros que trabajamos en esto, la mesa la va a cerrar Jimena, obviamente, ver la concurrencia y la participación. Solo algo que acordamos entre todo el equipo de CIDE, antes que cierre Jimena, el jueves apareció en el diario un colegio de Bahía Blanca
armó un premio Milstein para chicas, de mujeres del colegio, porque la mayoría de los fabricantes de videojuegos son varones. Hay toda una investigación también para la gente que trabaja en el tema de género. Y este grupo de chicas creó videojuegos, ganaron el premio, lo que menos importaba es ganar el premio, pero la profesora de tecnología, digamos, unas Martínez Filomeno, sería en plural, la fue llevando a que los domingos, solo los domingos, como los que estamos con las tesis, ¿no? Estamos sábado y domingo y a las noches, solo podían los domingos trabajar porque estaban en 5º año, y ya hicieron el videojuego 6 chicas, y me parece que, hablando del colegio de la ciudad, ¿no? que es un trabajo para hacer desde muy pequeño ya, y con los adolescentes, de poder utilizar la virtualidad de esta manera, que sea creativa, productiva, que sientas que estás dando algo. Jimé, lo tuyo. Un poco lo que tengo para decir, para cerrar, es en relación a la aplicación del psicoanálisis. Creo que si nos damos la oportunidad de poder desarrollar investigaciones o escritos, ¿no?, sobre ciertas temáticas que transcurran en nuestro consultorio y en la vida diaria, creo que sigo corroborando que es aplicable absolutamente a muchos campos, y que creo que también como analistas nos da como una plasticidad para poder intervenir en variadas situaciones y no quedar como encerrados en lo pragmático y en lo teórico. Y creo que está bueno que se puedan hacer investigaciones y tesis para que también podamos demostrar que estos desarrollos siguen vigentes. Yo durante este tiempo que hice, bueno, la tesis de especialización y ahora actualmente la de maestría, pero me voy sorprendiendo, digamos, muy agradablemente cómo se va aplicando la teoría de Freud, y obviamente de sus sucesores también. Hay muchos sucesores que son argentinos también que yo he utilizado en la tesis anterior y me parecen que son maravillosos. Y la verdad que si nosotros podemos ser transmisores de toda esa formación y toda esa creación académica, creo que va a seguir vigente por mucho tiempo más y totalmente aplicable. Nada más. Eso, muchas gracias.